¿En qué sentido? Cuando inicié estos procesos electorales y políticos, yo detestaba la coalición. ¿Por qué? Porque no, ya es hora de cambio, una nueva generación política, etc. Resulta que estuvimos trabajando fuerte en la nueva coalición que hay. Excelente. Y resulta que desafortunadamente los medios de comunicación, algunas personas muy buenas, han generado la opinión y resulta que uno se da cuenta que para esos escenarios y esos escenarios de esos periodistas que están generando opinión tienen las mayores pautas en alcaldía o gobernación. Entonces no estamos pues haciendo específicamente nada. Como sé que eres estudiosa de este tema, a mí me inquieta una cosa. He notado, por ejemplo, en el departamento de Risaralda, aunque no conozco mucho, que hay mucho cambio generacional en la política local, uno. Y dos, que los medios de comunicación venían adelantando, creo que desde el gobierno Pastrana, un escenario para cobijar legislativamente a los periodistas con el fin de que tuvieran pues unas ventajas a nivel de pensión, salud, bueno, una posición diferente con el fin de tener opinión. Eso se viene trabajando, inclusive la gobernación de Caldas empezó con el actual gobernador el manejo de cómo se iban a dar esas pautas, pero eso como quedó en el limbo, todavía no conozco muy bien qué pasó con ese escenario, pero se venía trabajando desde Bogotá. Tú que conoces, me gustaría conocer algo al respecto, si tienes algo en ese tema. Y por último, de verdad que, digamos, yo que detesté esa coalición antigua, me di cuenta que, por ejemplo, la gobernación de Caldas de Emilio Echeverri, que fue la gobernación antigua, uno analiza la gobernación y fue excelente. De la coalición nueva, Néstor Eugenio Ramírez fue alcalde. Yo fui presidente del Comité del Pacto por la Transparencia y nos dimos cuenta que fue un hombre que salió totalmente con cero investigaciones. Entonces, yo creo que uno tiene que visualizar muy bien los candidatos. El cambio viene ahorita en marcha, porque ahorita en las próximas elecciones vamos a tener esa oportunidad. Entonces, yo creo que también tengo que quitarte la palabra. Redondeando la pregunta, me gustaría saber mucho cómo está manejando eso en Bogotá. Gracias. A mí me gusta esa discusión. Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Cerro, soy docente universitario. Alrededor de las tres planteamientos que usted hace, yo quisiera retomar nuevamente la idea de la reunión de hoy, en el sentido de por qué los colombianos permanecemos en silencio. Hay dos cosas que yo quisiera, digamos, agregar a las tres que usted propuso y hacerle una pregunta al respecto. Una es la crisis de confianza creciente que hay en este país y la otra es la resignación. La última se resuelve por la vía de la fe probablemente, pero la pregunta es con relación a la primera, la crisis de confianza. Yo sé que probablemente no hay una respuesta contundente al respecto, pero quisiera saber si usted tiene algunos tips o algunas ideas alrededor de cómo se revierte el problema de confianza en este país para poder hacer protestas, para poder reclamar sobre lo que uno requiere. Interesante. Yo creo que, fíjense, no nos hemos metido en el gobierno de Uribe, pero yo creo que la crisis de confianza, o sea, ¿por qué un gobierno como el de Uribe es posible? Yo creo que porque venimos con todas estas, digamos, deformaciones que hacen posible que un gobierno del talante, poco tolerante y, digamos, autoritario en sus dogmas, no en sus, al fin y al cabo el presidente Uribe terminó aceptando lo que decía la Corte, cosa que le agradecemos, no es como Chávez, pero por poco no, ¿sí? Por poco no. Eso tiene que ver con esa confianza. Yo creo que hay dos tipos de confianza, ¿no es verdad? La confianza institucional, la confianza en lo que nos producen, o sea, la institucionalidad. Yo creo que eso, digamos, se acabó en gran parte en el gobierno del presidente Uribe. La institucionalidad quedó rota y lo que quedó vivo fue un personaje muy importante, muy buen político, que era el presidente Uribe. Y no quedó la institución de los ministerios, se acabó las instituciones de la manera como funcionaban los alcaldes, los alcaldes ya no eran alcaldes, sino que llegaba el presidente Uribe en las consejos comunales y él era el alcalde, o sea, no había ministros, no había Estado se acabó, se quedó convertido en una persona, y eso sí afecta en una crisis de confianza institucional, y eso es muy grave.
y yo creo que esa es una de las tareas del presidente Juan Manuel Santos, es recomponer esa institucionalidad que da confianza, me da confianza en que la persona que yo elegí o el alcalde que yo tengo es el responsable y hay que exigirle a él y no al presidente. Porque todo era el presidente y el presidente solucionaba todo y resulta que hemos visto que no solucionó nada, porque no podía, porque era él solo solucionando todo, porque no había ministros, alcaldes ni nada. Entonces hay una generación, o sea, yo sí creo que hay una falta o sea, hay una ruptura en la institucionalidad colombiana muy peligrosa, que yo creo que el presidente Santos está tratando de recomponer con todo lo que es de difícil de recomponer, porque él tampoco puede pelearse con el presidente Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe, en él, hay una gran popularidad, a la gente le gusta el señor presidente, el expresidente Álvaro Uribe, en las encuestas eso se ve. Entonces, yo creo que es muy difícil lo que le está pasando, lo que está tocando hacer a Juan Manuel Santos, porque recomponer esa institucionalidad que genera una cierta confianza. Y lo otro, hablando un poco de confianza, es que yo sí creo que uno tiene que tener confianza, o sea, en el tema de la corrupción uno tiene que tener muy claro que cuando uno es periodista, yo tengo entendido que la mayoría de ustedes es periodistas, o comunicadores, pues, estudiantes. Es que uno no tiene que entender, o sea, aquí hay gente, o sea, hay funcionarios públicos muy decentes y muy honestos. ¿A qué voy yo? Al fallo de la tutela, ustedes no sé si vieron, Claudia López fue demandada por el expresidente Ernesto Samper. Yo estoy de acuerdo, o sea, afortunadamente fallaron a favor digamos, de Claudia López, porque si no, pues no hubiéramos podido seguir diciendo que el presidente Samper tuvo un problema con el elefante, porque como no lo tuvo, porque lo precluyeron, entonces no hubo. Pero bueno, independientemente de eso, a mí me sorprendió mucho el fallo de la jueza, ¿Por qué? Porque me asustó. El fallo de la jueza tiene que ver con esa confianza. Ella dijo que todos los exfuncionarios públicos no podían poner su honra, o sea, que la honra, mejor dicho, que los exfuncionarios públicos o los funcionarios no tenían honra y que no se podían parapetar en acusar a los medios de comunicación cuando los medios de comunicación denunciaban sus tropelías. Eso lo que plantea es que de entrada los exfuncionarios públicos o los funcionarios públicos son todos unos corruptos. Yo no creo eso. Yo considero que existe una cantidad de gente que está trabajando como funcionarios públicos que tienen toda la confianza y que lo están haciendo bien. Y yo creo que en ese sentido los periodistas deben tener muy claro y con mucho cuidado para hacer las denuncias. Tienen que hacer las denuncias con nombre propio y hacerlas bien, porque no todos los exfuncionarios pues funcionarios son gente que hace las cosas por fuera de la ley, como el señor Feo, tengo entendido, yo escribí esa columna. Pero me parece que eso es fundamental para generar también confianza. O sea, uno tiene que saber como periodista generar las denuncias con nombre propio para no hundir a todos, ¿no? Y eso por un lado. Y lo segundo, yo sí estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho acá, de que los medios pues no acompañan la protesta. Pues claro, si es que los medios son el reflejo de la sociedad. Y además los medios les pasa lo mismo que acá. En Bogotá pasa lo mismo que en Manizales, todos son parientes, los Santos, los Cano, todos son parientes, todos tienen intereses. Vivimos una sociedad, lo peor de la sociedad colombiana es que es una élite política que ha mantenido el poder a lo largo de muchos años, más que cualquier otra élite política de otras latitudes de América Latina, y que tienen unas relaciones personales y familiares muy cercanas. El único que no las tenía era Álvaro Uribe, paradójicamente. Caballero. ¿Quieres? A ver, no. Hablando de crisis institucional. Discúlpame, ¿él no tenía la palabra? Él tenía la palabra. Sí, tenía. Si ¿quieres hablar así o quieres con el micrófono? No, una muy importante. Bueno, me iba a disculpar por la protesta del principio, pero mejor atribuyo la autoridad intelectual a María Jimena y al nombre de la conferencia, ¿no? Bueno, son 3 puntos que quiero evacuar rápidamente para no caer en lo que protesté. Sí, eso sí, no va a cometer ese error, ¿no? Primero, era una pregunta, de pronto Ricardo es más diestro respondiéndola, y es que tanto
podemos utilizar Facebook para rebelarnos contra la política local y nacional. Esa es la primera. La segunda, me llamó la atención lo que decía María Jimena sobre las protestas, por qué protestamos bien contra las FARC y no tanto contra el narcoparamilitarismo, como lo dijo, sabiendo que también son narcos los de las FARC, ¿no? Pero tienen esa carga menos definida. Entonces, hay que pensar qué tanto habría que protestar contra los narcoparamilitares, no contra eso mismo, sino contra el dominio, el poder, la corrupción de los narcoparamilitares y no del narcotráfico en sí, porque si lo derrocamos no pasaríamos también en el fin de semana, por ejemplo. Y la otra era sobre... bueno, esta sí era muy personal para María Jimena, y le preguntaba, por ejemplo, hablaba Reinaldo Spitaleta, lo entrevisté el año pasado y me decía que él nunca iba a dejar de escribir columnas militantes y en contra de Uribe, un antiuribista declarado. Entonces, sabiendo que él es muy literato y le gusta mucho la literatura, a María Jimena, que también le gusta mucho eso, y lo sé, mi lectora, le pregunto qué tantas palomas se da o qué tanta gabela se da para escribir una columnita al mes que no tenga que ver con política y que tenga que ver con algún gusto, digamos, personal. Sí. Pues yo quisiera escribir otras cosas, pero la realidad nacional lo lleva a uno siempre a escribir otras cosas, ¿no? Yo sí quisiera escribir de otros temas, y yo espero que ahora en este gobierno, o sea, es que el gobierno anterior había una polarización muy aguda, y se volvió una situación muy insostenible en términos, digamos, de manejo de columnas y manejo de información. Había una falta de confianza total, para responder un poco a su pregunta, sobre lo que nos estaba diciendo el gobierno, porque el gobierno siempre hablaba incluso de las cifras, y las cifras tampoco, empezamos a no creer en las cifras, empezamos a mirar más allá de las cifras, a ver que las cifras no coincidían. Es más, lo de Olivo Saldaña, en el momento en que se hizo, todos los medios pues prácticamente lo dijeron, o sea, ahora pues se confirma. Entonces había una situación que de pronto no la hay ahora, y entonces uno puede hablar de otros temas. Frente al otro era, sobre usted hablaba sobre, ¿cuál era la otra? Que se me olvidó, aquí la tenía. Lo de Facebook bueno, yo considero que hay un elemento muy interesante que nos ha llegado a nosotros, que es más que el Facebook, el Twitter. Yo creo que el Twitter yo soy una tuitera de tiempo completo, y me parece que es un elemento muy interesante, sobre todo para los periodistas. No hay que creerle al Twitter, ¿no? Además, Álvaro Uribe también lo usa, pero bastante lo usa. Chávez también, pero lo usa más Uribe. Uribe lo usa mucho más. Chávez lo usa para mantener sus... no, lo usa muy poco, diría yo, pero en cambio Uribe lo usa bastante más, y todos los hijos, los primos, los hermanos, todos los José Obdulio, todos los usan. Y me parece que es interesante porque plantea una interlocución que me lleva a la otra discusión, que es si esta sociedad está teniendo los espacios de discusión, de reflexión, de intercambio necesarios para poder realmente entender lo que nos pasa. Yo creo que no. Yo creo que lo que pasa en la televisión, donde no hay programas de opinión sino a las 12 de la noche, no son programas de opinión sino entrevistas, pero así llevamos 20 años, 25 años. O sea, aquí nos acostumbramos a que en la televisión solo hay telenovelas. Yo quiero saber eso, qué produce como educación política. Y otra cosa que me impacta mucho, o sea, yo participo en un programa que es el único programa de debate, que es Hora 20, no hay más, no hay más. ¿Eso es lógico? ¿Eso es normal? A mí no me parece. Yo puede que esté loca, ¿no? Pero yo no creo que eso sea normal. No creo que eso sea parte de lo que nos deba suceder. Yo sí quiero que para a mis hijas se acostumbren a vivir en una sociedad donde se debaten las cosas. Esta sociedad no se debaten las cosas. Y no se debaten ni por los medios, ni cuando los medios dan la oportunidad, o sea, ni en los medios, ni por los medios, ni en los medios. Es peor. Ustedes están diciendo que los medios no están acompañando. No, es que los medios están haciendo una cosa que es peor, que es que en los espacios no hay posibilidad
ni para la información ni para el debate, sino que todo está lleno de telenovela. Eso es lo peor. Y esa es la gran crítica que yo le hago a la televisión.